Hoy vamos a hablar de un reciente escándalo que ha habido en televisión en torno a las ondas que emiten los electrodomésticos. Con este vídeo inauguro una nueva sección que llevaba tiempo pensando en hacer para reflexionar un poco pues cómo se comunica la ciencia en diferentes medios de comunicación, ya sean pues la televisión, la radio, periódicos, etc. Y este reciente escándalo que ha habido pues bueno, ha sido el empujón que necesitaba para lanzarme a hablar de este tema y abrir la sección. Tengo que decir que yo de esto me enteré por Twitter, porque yo casi no veo la televisión. Y en Twitter sí que sigo a muchos divulgadores y a científicos y de repente todo el mundo estaba hablando de este tema. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué escándalo es este del que estoy hablando? El pasado 12 de septiembre en el programa de Espejo Público de Antena 3 se hizo un reportaje en directo sobre, en principio, lo nocivas que eran las ondas que emitían los electrodomésticos. Aparecía un supuesto experto que tenía ahí un aparatito y iba midiendo los diferentes electrodomésticos, pues a ver qué intensidad de campo magnético había alrededor de ellos. Y lo más importante y grave de todo es que se aseguraba en este reportaje que estas ondas pues pueden provocar esterilidad, problemas de sueño, problemas en el embarazo, dolores de cabeza, todo tipo de problemas. Y enseguida Twitter pues empezó a arder. Uno de los primeros en dar la voz de alarma fue el divulgador Alex Ribeiro, que en su tweet explicaba que la única radiación que puede afectarnos es la que tiene una longitud de onda lo suficientemente corta, como la radiación gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, pero que todo lo demás, pues no. Si son longitudes de ondas más largas, no nos puede afectar. La indignación fue creciendo en Twitter, algunos usuarios explicaban por qué esto no era así, otros decían simplemente pues que estos eran conceptos básicos que se enseñan en física en el instituto. Incluso se llegó a insinuar que este tipo de contenido pues podría estar vulnerando la Ley General de Comunicación Audiovisual por emitir contenido paracientífico en un horario no permitido. Otros divulgadores muy reconocidos como María José Mas, Gemma del Caño o Javier Peláez también se echaron las manos a la cabeza. Alberto Nájera, un físico investigador y también divulgador, explicaba que existe una comisión internacional independiente en la que los científicos elaboran guías de referencia, y en estas guías se dice que los electrodomésticos no deben exponer a las personas a más de 200 microteslas. ¿Y qué es lo que estaban enseñando en el programa? Entonces os preguntaréis, pues lo que enseñaba el hombre con el aparatito no llegaba ni a un microtesla. Por tener otra fuente de referencia he mirado lo que dice la Organización Mundial de la Salud en su página web sobre estas ondas que tenemos todos en casa. La Organización Mundial de la Salud explica que durante los últimos 30 años se han publicado alrededor de 25.000 estudios científicos sobre los efectos de la radiación no ionizante. La Organización Mundial de la Salud concluye que estos resultados no confirman que la exposición a campos magnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la salud. A pesar de que algunas personas han atribuido un conjunto difuso de síntomas a la baja intensidad de campos electromagnéticos en el hogar, las pruebas científicas no apoyan la existencia de una relación entre estos síntomas y la exposición a campos magnéticos. Así que bueno, esto es lo que dice la ciencia al respecto y lo que ha pasado en el programa, que os contaba que ha habido mucho revuelo, y ahora pues voy a daros mi opinión personal sobre todo este tema. Bueno, yo creo que es peligroso que en un programa de información se den este tipo de mensajes alarmistas que no están fundamentados en ninguna evidencia científica. En un momento del reportaje, el supuesto experto dice que el medidor ya estaba fuera de rango, a lo que Susana Griso, la presentadora, pues exclamaba muy alarmada, con un microondas, como si fuera algo muy grave lo que estaba pasando realmente. El medidor está salido de rango ya. Está salido de rango. Con un microondas. Como os podéis imaginar, este tipo de mensajes pueden causar miedo y mucha preocupación en las personas que están viendo en ese programa y que pueden llegar a pensar que realmente es peligroso tener estos electrodomésticos que todos utilizamos en nuestro día a día. Pero es que además de ser afirmaciones graves y muy alarmistas, no está fundamentado en ninguna evidencia científica. Yo no creo que haya que ocultar información sobre posibles riesgos a la población, al revés, creo que es importante comunicarlo, siempre pues, de una manera prudente y basándose pues, en evidencia científica y contrastando las fuentes. Pero es que en este caso los mensajes que estaban dando no estaban basados en ninguna evidencia. Claro, en casos así en los que básicamente es mentira o si no es mentira no se ha demostrado, ¿para qué infundir un miedo a la gente sobre algo
que no está basado en nada. Y me parece pues una irresponsabilidad por parte del programa, porque como apuntaba la neuropediatra María José Mas, este tipo de mensajes pues podría empeorar la salud de personas que son proclives a la ansiedad y que al ver algo así pues se pueden realmente preocupar mucho. Me parece muy grave que se desinforme a los ciudadanos, sobre todo en cuestiones de salud, que es algo tan importante para todos nosotros, que puede causar mucha alarma, y si no se ofrece contenido científico en un programa así, que a lo mejor pues no es necesario, es un magazine de por las mañanas, por lo menos no ofrecer contenido anticientífico. Si no quieres hablar de cosas científicas, por lo menos no cuentes cosas que van en contra de la evidencia científica. Seguramente muchas personas que vieron este programa pues no se lo creyeron porque no les sonaba que esto pudiera ser verdad, o tienen ciertos conocimientos básicos pues del instituto. Cuando estudias física pues te hablan también de la radiación y las ondas, y bueno, pues a lo mejor había gente que le sonaba que esto no podía ser. Pero hay gente pues, que no se acuerda o no lo ha estudiado o le viene de muy lejos, o simplemente pues ve a un experto, a un supuesto experto, que es como lo estaban llamando en la televisión, y bueno, pues uno también duda de sí mismo, piensa, bueno, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Que esto es peligroso, ¿qué voy a saber yo? Si lo dicen en televisión será verdad, porque al final le damos una autoridad a la gente que aparece en televisión. Pensamos que se han informado los del programa y que han llevado a un experto de verdad. Por eso me parece peligroso, porque si estás viendo un programa de pseudociencia, como existen, pues ya sabes que esto pues, está en el terreno de, no sé, lo místico, pero en un programa con un carácter informativo, por las mañanas, en el que llevan un experto, pues quizás te lo creas. Yo creo que el problema ha sido pues que el programa ha cometido un error, ha invitado a una persona con unas titulaciones no oficiales que no están acreditadas por ningún organismo oficial, en este caso pues un supuesto experto en radiaciones de hábitat. Como indicaba Alberto Nájera en uno de sus tweets, la redacción del programa debería haber comprobado su currículum y sus conflictos de interés. En este caso, el invitado que escogieron, Joan Carles López, es una persona que se dedica precisamente a asesorar sobre cómo descontaminarnos de la radiación electromagnética, y es director de una empresa en la que se venden servicios y productos alrededor de este tema. Es como si hubiera ido al programa una persona que vende filtros para grifos de agua para hablar sobre lo grave que es consumir agua de grifo sin filtrar porque es súper peligroso. Pues seguramente esa persona no es la más objetiva para dar esa información, incluso aunque fuera de verdad, porque su negocio depende de que la gente crea eso. Y en este caso del programa que hemos visto, pues el invitado era una persona cuyo negocio depende de que la gente realmente crea que es peligroso la radiación que tenemos en nuestras casas. Por lo tanto, muy objetivo no va a ser. Y quizás, aunque lo invites, pues por lo menos mencionarlo, que hay este conflicto de interés. Pero ya no es una cuestión solo del conflicto de interés, sino de qué hace una persona invitada en un programa poder hablar en calidad de experta sobre ese tema. Si miramos la página web del invitado de este programa, podemos ver que él mismo dice que se ha formado en seminarios en diferentes sitios del planeta, pero en ningún sitio aparece que haya cursado una carrera universitaria. Entonces nos podemos preguntar qué validez tienen estos títulos. Es difícil saber. Yo a priori diría que no te puedes fiar de cualquier título rimbombante de un organismo no oficial, ya que pueden ser perfectamente organizaciones pseudocientíficas. Tú puedes tener un título en experto del tarot de tal centro de Alemania, pero eso no hace que eso sea más científico. Tú puedes tener títulos miles. Tú pagas, haces el curso, que puede durar, no lo sabemos, puede durar un día, puede durar una semana, 3 meses, no lo sabemos. ¿Cómo se puede comparar algo así con haber cursado una carrera universitaria con contenidos científicos durante 4 o 5 años, o un máster, o incluso un doctorado? Podrían haber llevado cualquier físico, persona experta en este tema de la universidad, de un centro de investigación.
Pero el escándalo no se quedó aquí donde os he contado. Varios medios hicieron eco de lo que había ocurrido y Espejo Público en su cuenta de Twitter eliminó el tuit en el que se hablaba de este tema, sin dar ningún tipo de explicación. Unos días después, el programa invitó a Pilar Marín, directora del Instituto de Magnetismo Aplicado de la Universidad Complutense de Madrid, a raíz de toda esta polémica. Pero muchos científicos y divulgadores desde Twitter criticaron que desde el programa no pidieran disculpas, que se hablara del invitado del programa anterior como un hombre puesto en el tema, de ahí hubo muchos chistes, y que la presentadora Susana Griso pues siguiera dando información que pudiera llevar a la confusión. Otro tema importante a considerar a raíz de esta segunda entrevista, ahora sí a una científica experta en el tema, sería el tema de la falsa equidistancia. Es verdad que en periodismo es importante ofrecer siempre los dos lados de un debate, pero siempre que estos dos lados sean legítimos. Si es un tema científico en el que, por ejemplo, hay controversia, que hay muchos, en los que pues hay unos investigadores que están a favor de la hipótesis A y otros a favor de la hipótesis B, ahí creo que es importante y es enriquecedor pues que haya ese debate y no mostrar una única visión como si fuera la única existente. Pero en estos casos en los que la comunidad científica tiene una opinión unánime al respecto y que hay algunas personas pues que tienen intereses en temas pseudocientíficos y creen otras cosas distintas pero no tienen evidencias para ello, creo que enfrentar a una persona de cada lado puede crear la sensación de que existe un debate, de que no está claro, de que bueno, es una opinión como otra cualquiera, son dos expertos distintos dando su punto de vista. Y no es así, en este caso no es así. Dicho esto, yo no soy periodista y me encantaría poder hablar con alguien que se dedique al periodismo, algún periodista científico, sobre todo para ver cómo lo hacen, ¿no? Cómo en un programa de televisión desde la redacción eligen a los invitados e intentan ofrecer diferentes puntos de vista que causen debate, si solamente intentan llamar a personas realmente expertas en ese tema. ¿Dónde está la línea entre el debate saludable, querer oír diferentes voces y incluir pseudociencia en programas informativos? Si miramos el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, podemos ver que el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad. Este código también dice que el periodista no publicará material informativo falso, engañoso o deformado, para lo cual debe contrastar fuentes y, en caso de darse cuenta de que ha difundido material falso o engañoso, estará obligado a corregir el error y añadir una disculpa. Quizás eso es lo que hubiera bastado para que la gente en Twitter con esta segunda entrevista no nos echara encima otra vez. Una disculpa desde el programa, rectificar es de sabios y no simplemente llamar a otra experta como si fueran pues simplemente dos opiniones diferentes, no lo sé. Quizás borrar el tweet simplemente no fuera una buena opción porque a lo mejor había personas que leyeron ese tweet y que no se enteraron de todo este debate después si no siguen a divulgadores y si no ven una corrección pues quizás se quedaron con la idea de que esto era así y quizás no vieron el siguiente programa en el que entrevistaron a la científica experta en el tema. Mi conclusión final sobre todo este tema es que es importante que en los programas en los que se pretende dar una información sobre un tema científico o de salud, pues inviten a expertos que realmente comprueben su titulación y que si cometen algún error de manera intencionada, lo corrijan, pidan disculpas y adviertan de que lo que habían dicho no era cierto. Si os interesa saber más sobre este tema de los microondas, hay un vídeo muy recomendable de Débora García, una divulgadora que es química y lo explica perfectamente. Os dejaré también el enlace en la descripción ahí abajo. Y si os interesa el tema de las pseudociencias y el pensamiento crítico, os recomiendo el canal de la gata de Schrödinger, que me imagino que muchos ya lo conoceréis porque es muy famosa, que también lo incluiré ahí abajo. De hecho, Rocío, la creadora del canal, tiene un vídeo que justamente entrevista a este supuesto experto en ondas electromagnéticas que había aparecido en el programa de Espejo Público, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo con amigos para que llegue este mensaje a todo el mundo y si no os habéis suscrito, suscribiros ya y darle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.